Buenas noches, Jason. Jason, Buenas noches, profe. ¿cómo ha estado? Bien, profe, ¿y usted? Bien, excelente, perfecto. Esperemos un poquitico, ¿eh? No estamos, sino los tres, los cuatro. Esperemos un momentico, unos 5 minuticos y arrancamos, ¿vale? Buenas noches, Wilmer. Buenas noches, Buenas Wilmer. noches, profe. ¿Cómo está la señal? Bien, ¿sí o no?
Bueno, muchachos, empecemos, ¿vale? Carlos, Diego, Jason, Wilmer, Diego Fernando Portilla. Empecemos, ¿listo? Entonces, para hoy tenemos dos exposiciones. Ah, el primer grupo es Daniel Rojas, no está. Diego Fernando Portilla, Enchima, Wilmer. Diego Fernando Portilla. Diego. Sí, buenas noches, profe. ¿Qué más? Falta Daniel Rojas, ¿no? De tu grupo. Ah, sí, señor. Voy a escribirle. Julián Cifuentes, ¿está? Yo estoy acá, profe. Julián Cifuentes y Ángel Arboleda. Ángel Arboleda está, no está. Carlos y Edwin Andrés están. Carlos Calderón. Sí, profe, yo acá estoy acá, Carlos. Ah, pero a ustedes les toca el jueves, ¿no? Sí, profe. A ustedes les toca el jueves. Profe, qué pena. ¿Cuándo dejó esas exposiciones? Ay, no las he asignado. Pues No, que yo profe, recuerde, usted no. dijo que ¿Cómo? la otra clase es usted que nos iba a dejar descansar y que esta ya nos deja exposiciones. Ah, vea pues. Listo. Entonces, si es así, entonces, del primer grupo, ¿quién está? 16 y 7. ¿Del primer grupo quién está? ¿Del primer grupo quién está? Por favor. Diego Portilla, profe. Nosotros, profe Diego Portilla, Daniel Rojas. Ah, Daniel ya llegó. Él falta, profe. Listo. 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 Daniel Rojas, Diego Fernando Portilla y Wilmer. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Sí. Sí, profe. Listo. Entonces, para el 23, para dentro de 8 días, entrevista y cuestionario. Entrevista y cuestionario del libro de Kendall y Kendall, parte 2, capítulo 4. Daniel Rojas, Diego Fernando Portilla y Wilmer. Entonces, la entrevista y el cuestionario, libro de Kendall y Kendall, parte 2, capítulo 4. ¿Listo? Julián Cifuentes. Profe, ¿y ese libro donde lo encontramos? ¿Cómo? El libro tiene que buscarlo por internet. Ese está ahí, eso se puede bajar incluso. ¿Sí? Entrevista y cuestionario, Ah, listo, profe, gracias. libro de Kendall y Kendall, parte 2, capítulo 4. Julián Cifuentes y Ángel Arboleda. No están conectados, profe. Yo creo que tienen problemas con la internet. Ay, es que no estoy mirando el chat. No, pero tampoco me han escrito. Daniel Rojas, a mentir. Listo. Entonces, 23 para el 30. Grupo 3, Carlos Caldón y Edwin Andrés Benavides, ¿están? Sí, profe. Buenas noches. Buenas noches. Para el 23, para dentro de 8 días, van a exponer del libro de Kendall y Kendall también, parte 2, capítulo 6, de la página 156 a la 163, prototipos.
Eso es una técnica de recolección de información. Vuelvo a repetir. Libro de Kendall y Kendall, parte 2, capítulo 6, página de la 156 a la 153. Libro de Kendall y Kendall, parte 2, capítulo 6, página de la 156 a la 163, prototipos. ¿Listo, Carlos? Listo, profe. Para dentro de 8 días, junto con el grupo número 1. ¿Listo? Listo. $23. El 30. El 30 de marzo. El 30 de marzo. El 30 de marzo es Semana Santa, ¿cierto? Me parece. Bueno, dejémoslo para el 30 de marzo. 30 de marzo. Ah, Ángela, ¿está? Ángela, Profe, qué pena, me acabé de conectar. listo, Ángela. Ángela, junto con Julián, van a exponer el 30 de marzo el muestreo del libro Kendall y Kendall, parte 2, capítulo 5, el muestreo. ¿Listo? Libro de Kendall y Kendall, parte 2, capítulo 5, el muestreo, para el 30 de marzo. Libro de Kendall y Kendall, parte 2, capítulo 5, el muestreo. Diego Andrés Erazo. Jason Dorado Perafán. Gracias. Sí, profe. Listo, ustedes el 30 de marzo, van a exponer la IEEE 830 de 1998. IEEE 830 de 1998. Listo, profe. Listo, perfecto. Entonces empecemos. Vamos a comenzar a trabajar el proceso racional unificado. Es de la empresa Rational Software. Y esta metodología nos sirve para el análisis, la implementación y documentación de sistemas de información orientados a objetos. Entonces vamos a ver solamente modelado. ¿Cuál era la intención mía? La intención mía en esta parte de modelamiento era modelar y programar, ¿correcto? Pero es que si yo modelo y programo, ustedes no han visto todavía bases de datos. Entonces, como no han visto bases de datos, entonces el asunto se me pone no más difícil, ni para ustedes tampoco más difícil, sino que el concepto de bases de datos, ustedes lo van a ver es en bases de datos, si no me equivoco, es en el sexto semestre, me parece, bases de datos. Por lo tanto, vamos a hacer solo modelado, de tal manera que cuando ustedes lleguen a base de datos, no tengan tanto problema en la parte de modelado, ¿correcto? Ahorita vamos a ver qué el proceso racional unificado, vamos a aprender solamente a modelar. ¿Ustedes descargaron el Drovio? ¿Aló? No, profe, yo no lo he descargado. Listo, entonces... Profe, pues creo que ese se podía acceder, pues no era tanto como descargar, sino de acceder, colocar, ¿cierto?
de colocarlo ahí como componente en el Gmail, ¿listo? Sí, ese es un web, ese es online, ese es Drovio. Entonces, para que lo tengan ahí como componente dentro de su correo electrónico de Gmail y trabajen, ¿listo? Porque vamos a hacer bastante ejercicios con esa herramienta. Entonces, espero que para el jueves ya esté instalado, por tardar el jueves, para ver si el jueves ya comienzan a hacer ejercicios ahí. Por el momento, pues vamos a dar la clase y todavía no hay ningún ejercicio así como para que ustedes lo desarrollen en Drovio, sino que, sino que me pongan atención. ¡Ay, Dios mío! Ya listo. Para que me pongan atención. Entonces, vamos a hablar solamente de modelado, no vamos a entrar a la parte de programación, porque yo quería era que cuando viéramos un día una clase, la implementáramos en Java o la implementáramos en C#. ¿Pero eso qué significa? Significa yo ponerme de acuerdo con el profesor, número uno, que es lo de menos. Número dos, pues como no tienen buen manejo todavía de la parte del lenguaje que estén viendo, porque me imagino que hasta ahora están viendo programación orientada a objetos, entonces va a ser como más dispendioso el proyecto que yo quería armar. Entonces, vamos a darle duro al modelamiento. Después hacemos como una especie de una práctica así en un documento con cada uno de los diagramas y después ya entramos a metodologías ágiles y yo creo que ahí terminamos. Aunque este proceso de modelamiento nos va a llevar varias semanitas, tenemos que ver algo de metodologías ágiles. Entonces arranquemos. Vamos a arrancar viendo dos audios, por favor. Si no escuchan bien, entonces yo les mando el link para que lo escuchemos casi al mismo tiempo todos, ¿listo? Y vamos a ensayemos. Ángela, por favor, me avisa si estás escuchando bien. Tome la vocería de todos los compañeros. O Jason o cualquiera que... Vale, profe. Listo. Empecemos. Vamos a ver un video que nos dice qué es una clase. Y después vamos a ver otro video que nos dice qué es un diagrama de clase. Los objetos y las clases van de la mano. No podemos hablar de uno sin hablar del otro. Y el punto principal en el diseño orientado a objetos no son los objetos, sino Profe, se le apagó el micrófono. Dos mil veinte fue un gran año para las criptomonedas, pero no se compara con lo que podría pasar este año. Hola y bienvenidos a este nuevo video del curso de Java. así que nosotros lo que queremos es escribir clases y
objetos no son los objetos, sino son las clases, porque usamos clases para crear objetos. Así que una clase describe cómo será un objeto, pero no es el objeto en sí mismo. Una clase es como el plano de una casa. Y de hecho, el plano de una casa es un buen ejemplo. Si quieres construir una casa, primero haces un plano. Describe cómo va a ser cada elemento de la casa, describe cómo será construida la casa, pero no es la casa. Una vez que tienes el plano, usas el plano para construir la casa. Así que nosotros lo que haremos es escribir clases y entonces usaremos las clases para crear objetos. Simplemente de la misma manera que crearíamos un plano para construir una, dos o 1000 casas, podemos definir la clase una vez y entonces usarla para crear 1000 objetos basado en esa clase. Pero la clase siempre tiene que ir primero. Y eso es lo que vamos a empezar escribiendo, clases. Así que una clase tiene un nombre. Literalmente, ¿qué es? Y describe a continuación dos cosas, sus atributos y su comportamiento. ¿Qué atributos, qué piezas de información describirán cada objeto? ¿Y qué puede hacer cada objeto? Ahora, hay veces que puedes ver algunas palabras que se pueden intercambiar por atributos, por comportamiento y por nombre. En lugar de nombre, a veces verás la palabra tipo. Creamos objetos de un tipo particular. Para atributos, puedes ver también ese término referido como propiedades o genéricamente como datos. Y a veces verás comportamiento referido como operaciones. Una vez más, ¿qué operaciones tiene esta clase? ¿Qué puede hacer? Cuando escribimos este comportamiento en código, muchas veces lo llamamos un método. Si vienes de algún lenguaje de programación no orientado a objetos, seguro que tienes cierta familiaridad con las funciones. Puedes pensar que los métodos son un poco simplemente como funciones que pertenecen a una clase. Son bloques de código que pueden ser llamados, que pueden ejecutar acciones y que pueden devolver valores. Vamos a trabajar con un ejemplo. Vamos a suponer una aplicación que trabaja con banca. Seguramente querrás crear una clase llamada cuenta bancaria. Esta clase tendrá atributos tales como, por ejemplo, el número de cuenta, pero no dice qué tipo de cuenta es. Tendrá también un balance, pero no dice cuánto es el balance. Simplemente provee la definición. También tendremos comportamientos, tales como, por ejemplo, abrir, cerrar, crear depósitos o retirar efectivo. Muchas veces verás diagramas que tengan un aspecto parecido a este. Son diagramas que nos ayudan a esbozar la clase. Contienen su nombre, sus atributos y su comportamiento. Veremos más acerca de estos diagramas luego. Una vez que escribimos la clase, simplemente creamos objetos basados en esa clase. El otro término que usaremos es crear instancias de una clase. Cada objeto es una instancia de una clase particular. Y de hecho, el proceso de crear estos objetos se llama instanciación. Cada instancia, cada objeto, ya sean 1, 2 o 1000, tiene su propia identidad particular con respecto a otros objetos y tiene sus propios datos y su propio comportamiento. Así que la clase dice que cada objeto tiene un balance, pero los objetos individuales dicen, pues mi balance es 500, mi balance es menos 50 o mi balance es de 7500. Podemos realizar un depósito de efectivo en un objeto y realizar una retirada de otro objeto, y cada comportamiento es independiente. Si queremos crear objetos, necesitamos crear primero la clase. Y si no hemos escrito la clase nosotros, desde luego necesitamos que alguna otra persona ya la haya escrito. En muchos lenguajes orientados a objetos, hay muchas clases que ya han sido escritas y que vienen incorporadas dentro del lenguaje, para que puedas empezar a crear objetos sin necesidad de crear tus propias clases. Son cosas útiles tales como manejo de cadena, fechas, matrices, todo este tipo de cosas vienen ya incorporadas dentro del lenguaje de programación para que puedas empezar a escribir directamente código y no tengas cada vez que tener que definirlas manualmente. Estas clases se juntan dentro de lo que conocemos como frameworks o librería. En Java tienes la Java Class Library, que tiene alrededor de 4000 clases disponibles para ti. O el .NET Framework, que tiene incluso más que las de Java. C++ tiene la C++ Standard Library. Ruby también tiene su librería por defecto, al igual que Python. Pero incluso con todas estas librerías, todavía probablemente necesitaremos escribir nuestras propias clases. Y para poder escribir y escribir bien estas clases, hay algunos principios de desarrollo que tenemos que tener en mente.
Listo, eso es lo que es una clase. Vamos a ver lo que es el diagrama de clase. La información que ya tienes debería ser suficiente para permitirte crear tu primera colección de clases. Y la forma más común de anotar estas clases es mediante un diagrama UML. Los hemos visto una o dos veces anteriormente. Son los diagramas más comunes en el diseño orientado a objetos. Aunque se pueden convertir en algo bastante complejo, vamos a empezar por lo más sencillo, por aquellos elementos comunes que vas a necesitar ver y usar en cualquier diagrama. Lo que queremos, por tanto, es una lista de clases y vamos a crear un diagrama de clases para cada uno de ellos. En este punto, precisamente porque nos estamos empezando ya a acercar el código, hay que prestar un poco más de atención a cómo nombramos las cosas. Nuestras clases se van a nombrar en singular, no en plural. Y la norma es que la primera letra sea mayúscula, ya sea para empleados, para los casos, para el cliente, para las imágenes, para, en este caso, el producto. En cuanto a los atributos, probablemente no sabes todavía cuáles son todos los que vas a usar, precisamente porque nos hemos centrado en el comportamiento, en las operaciones. Pero vamos a empezar probablemente con los más obvios, como por ejemplo, el nombre está activo, la fecha lanzamiento, el número producto. Puedes ver que estoy escribiendo estos elementos con el formato de empezar con minúsculas y si tienen varias palabras, lo que haremos es poner la primera letra de cada una de las palabras a partir de la segunda en mayúsculas. En este formato, camel case, con el cual se suele escribir en muchos lenguajes de programación. Continuamos ahora definiendo el tipo de datos que vamos a tener para cada uno de los atributos, para cada una de las propiedades. No estoy pensando todavía en un lenguaje concreto de programación. Sin embargo, a partir de este momento yo sé que prácticamente en cualquier lenguaje de programación tengo un objeto cadena llamado string, o tengo un objeto booleano llamado boolean, o las fechas en muchos lenguajes de programación se llaman date, o los números enteros se llaman integer. Por tanto, estos tipos de datos los podría escribir en castellano, pero sin embargo yo sé que al final me los voy a encontrar en inglés. Así que lo más cómodo pienso que es escribirlos directamente en inglés. No es garantía de éxito, porque si, por ejemplo, pongamos el lenguaje Objective-C, sabemos que las strings no se llaman strings, sino que se llaman Next Step Strings, NS Strings. Pero en definitiva, los nombres que tengo en la pantalla son una serie de nombres comunes que me ayudan a hacerme una idea de qué tipo de datos voy a tener que usar en un programa concreto. Algunos elementos pueden tener directamente un nombre, como en este caso, al nombre le voy a asignar el nuevo producto. No es necesario realizarlo en cada una de las operaciones, solo en aquellas en las que sea relevante o importante. Llegamos a la sección de operaciones, donde deberíamos tener una idea bastante aproximada de qué es lo que necesitamos escribir aquí, si hemos hecho el trabajo que se supone que tenemos que haber hecho previamente con los modelos de objetos conceptuales o con las tarjetas CRC. Empezamos a nombrarlos. Trabajo con el mismo sistema de nomenclatura, que es minúsculas la primera letra, mayúsculas cada palabra siguiente, si ocurre que tenemos varias palabras. Suele ocurrir que necesitamos trabajar con métodos para modificar, para poner, para colocar propiedades y con métodos para recuperar estas propiedades o atributos. Lo que hacemos es saber que muchos lenguajes orientados a objetos tienen métodos llamados getter y setter. Son métodos get y métodos set. Por tanto, dentro de muchos lenguajes de programación orientados a objetos, independientemente de que el nombre del método esté en castellano, la propiedad get y set debería estar en inglés. Lo que vamos a hacer es mantener get, y a continuación poner nombre, set activo, get detalles producto, lo que haga falta. Incluso display product si lo que queremos es combinar nombres para esta clase en castellano, nombres en inglés. Podemos poner muchas de las cosas en castellano, pero hay algunas que, sobre todo dependiendo del lenguaje de programación concreto que vayamos a usar, tendremos que mantener en inglés. Continuamos con la siguiente parte, donde tenemos que definir qué métodos tienen parámetros y qué métodos no los tienen. Por ejemplo, el nombre, el detalles producto, display product, no tienen por qué tener parámetros. Pero, por ejemplo, set activo es un método que yo sé que va a tener un parámetro, que en este caso es un parámetro booleano. Es decir, set activo es igual a sí o set activo es igual a no. Espero
este método tenga un parámetro definido. Además, voy a tipificar cada uno de estos elementos, en este caso con objetos como cadenas. Continúo trabajando con la visibilidad de los elementos dentro de una clase. La visibilidad es algo de la que hemos hablado anteriormente, específicamente en la parte de encapsulación. ¿Cuáles de las propiedades, cuáles de los atributos, incluso cuáles de los métodos van a ser visibles desde fuera y cuáles no? Necesito decidir qué es lo que voy a compartir y qué es lo que no voy a compartir. Trabajando con encapsulación, evidentemente nuestro comportamiento por defecto siempre será compartir lo mínimo posible y compartir, por tanto, solo aquellas propiedades o aquellos métodos que sea imprescindible compartir. Lo que haremos, por tanto, será poner signos menos y signos más delante de nuestros elementos. Así que siempre que pongamos un signo menos, quiere decir que ese elemento, en este caso un atributo, no será visible desde fuera. Estamos hablando de la visibilidad de los elementos. En los métodos estoy poniendo un signo más, ya que los métodos generalmente, salvo alguna excepción, queremos que sean visibles desde fuera. Esta nomenclatura, poniendo signos más, signos menos, pues será bastante útil para especificar en este diagrama cuál es la visibilidad de cada uno de los miembros. A veces necesitamos proporcionar algo más de información acerca de los atributos o de los métodos. Cuando ese momento llegue, también tenemos disponible la herramienta de poner notas para aumentar la información dependiente de cada método o de cada atributo. Debemos evitar crear estructuras de datos planas. A menudo es muy tentador para los programadores que comienzan a crear estructuras de datos planas, tales como por ejemplo aquellas que contienen la información que es demasiado obvia. Una manera de saber correctamente cuando estás creando clases que son demasiado planas es cuando empiezas a crear clases con estas dos y te centras en crear únicamente propiedades y te das cuenta que al cabo de un rato de definir la clase, tu clase está llena de propiedades y falta de métodos. Si tienes este patrón, quiere decir que estás creando clases demasiado planas en las que la clase sabe con qué datos tiene que trabajar, pero no tiene operaciones, no has delegado operaciones dentro de esta clase. Si esto te ocurre, probablemente tengas que volver un paso o dos atrás y revisar la asignación de responsabilidades que hiciste en la fase de diagramado conceptual. Listo. Entonces, ahí vimos lo que es, más o menos lo que es una clase y que es un diagrama de clase. El diagrama de clase, pues, es un conjunto de clases donde prácticamente nosotros vamos a determinar lo que hará el sistema. El modelado lo que nos va a visualizar es lo que hará el sistema. Es decir, no lo vamos a implementar, simplemente vamos a ver es el plano, vamos a hacer el plano. No vamos a construir la casa como decía el audio, ¿correcto? Entonces, lo que yo pretendía era que hiciéramos el plano y que construyéramos la casa. Pero no, quedémonos ahí solamente en modelado, que es lo que me compete a mí. Ya la programación no es parte del curso. Simplemente es lo que hemos visto y el modelamiento y hablar un poquito de metodologías ágiles más adelante. Sino que yo quería como también que programaran esas clases. Pero hay un inconveniente, que es que ustedes no han visto base de datos y yo creo que ese tema no me lo incluyeron tampoco dentro del contenido que debo darle. ¿Listo? Entonces miremos un poquito este PowerPoint. ¿Listo? Entonces vamos a ver el proceso racional unificado. Lo vuelvo a repetir, por la Rational Software. Esta es una herramienta de la Rational Software. Entonces nos va a ayudar a hacer lo que es el análisis, la implementación y documentación de un sistema orientado a objetos. Entonces, lo que pretendemos con toda esta serie de diagramas es hacer ese plano arquitectónico y más o menos eso es lo que hará el sistema, pero sin la implementación. ¿Qué diagramas vamos a ver? Vamos a ver el diagrama de clases, el diagrama de objetos, el diagrama de casos de uso, el de estados, el de secuencia, el de actividades, el de colaboración, el de componentes,
y el de distribución, y vamos a ver otras características como son los paquetes, las notas y el estereotipo. Normalmente se empieza esta diagramación con los casos de uso. Yo voy a comenzar con los diagramas de clase y como segunda parte entro a los diagramas de casos de uso. Vamos a entrar a los casos de uso, que era por donde debía arrancar, pero yo consideré que era importante arrancar con los diagramas de clases porque no tenemos un problema así específico, correcto, para arrancar. Entonces vamos a arrancar con diagramas de clase. Entonces el diagrama de clases, cuando yo digo, porque uno tiene una clase, uno puede tener una clase, 2 clases, 3 clases, pero cuando nosotros tenemos un diagrama de clases es porque es un conjunto de clases donde está cada uno de los objetos que vamos a utilizar para modelar nuestro sistema de información. En los audios hablaban de visibilidad de los atributos y visibilidad de los métodos, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros tenemos el signo más, a ver, listo. Él hablaba sobre la visibilidad de los atributos y hablaba de la visibilidad de los métodos. Los métodos son las mismas operaciones. Los métodos y las funciones y comportamiento, eso es igual. O sea, cuando se habla del área de las funciones, estamos hablando lo mismo de métodos y estamos hablando de comportamiento. Es lo mismo, es comportamiento. Que algunos autores escriben funciones, otros escriben métodos y otros escriben comportamiento. Lo que nos indica que es una función o es un comportamiento normalmente es paréntesis izquierdo o paréntesis derecho, ¿correcto? Eso no está determinando que es una función o es un método o es un comportamiento, porque dentro del paréntesis izquierdo y dentro del paréntesis derecho pues van a haber una serie de argumentos que tienen que devolver un valor. A eso me refiero. Listo. Entonces, pues me voy a adelantar como un poquito para hablar sobre las visibilidades de los atributos y de los métodos. Entonces, en el audio veíamos que está el nombre de la clase, decía que era producto, y que se escribe en singular, no se escribe en plural, y que la primera letra de la palabra de la clase va en mayúscula. La siguiente área son los atributos. La siguiente área son los atributos. ¿Listo? Entonces, esos atributos tienen una visibilidad. Tienen un signo más, que es que esos atributos lo pueden ver la misma clase o otras clases que necesiten ese atributo. ¿Correcto? Ahora, si yo tengo un signo menos, el atributo tiene un signo menos. ¿Qué significa? Eso quiere decir privado. Entonces, ese atributo lo puede utilizar la misma clase o los métodos que utilicen ese atributo dentro de la misma clase. Es decir, otra clase no me puede consultar ese atributo. ¿Me explico? Cuando tú bautizas un atributo como privado, ¿quién tiene acceso a ese atributo?
Pues la misma clase y los métodos de esa misma clase, pero otra clase dentro del diagrama, dentro del plano, no me puede acceder a ese atributo, ¿correcto? ¿Qué pasa si yo tengo un atributo protegido, con ese signo? Cuando yo tengo un atributo protegido, solamente lo puede accesar el método que tiene ese atributo, solamente el método. Ya poco a poco vamos a ir cogiendo el asunto del método, porque cuando yo tenía el signo menos, que ese es privado, de pronto lo podían acceder varios métodos, pero que estén utilizando ese atributo. Ahora, cuando yo tengo un atributo protegido, solamente ese atributo protegido lo utiliza ese método. Ahora, una clase externa no lo puede acceder a ese atributo. Podemos concluir que de estas tres formas de acceder a un atributo, la que tiene el signo más es la que es pública, la famosa pública. Entonces, ¿quién puede acceder a ese atributo público? Todos los métodos de la misma clase, o sea, las funciones, o sea, el comportamiento. Y si otra clase dentro de ese plano necesita ese atributo, también lo puede acceder. ¿Listo? ¿Quiénes no pueden acceder a atributos que tengan los atributos que tengan el signo de protegido y el signo de privado? Las otras clases no pueden acceder a esos atributos. Entonces, aquí yo vuelvo a repetir lo siguiente. El público, que se representa con el signo más. Los métodos de la clase y demás clases. ¿Quiénes pueden acceder a ese atributo? Los métodos de la clase y las demás clases. Ahora, cuando yo tengo el signo menos, que aquí me faltó el signo menos. El signo menos es este. Hacerlo más grandecito. Listo. Y borremos este. Cuando yo tengo el signo menos, cuando el atributo tiene un signo menos, significa que quienes accesan ese atributo, solo los métodos de su clase, Cuando tú colocas un atributo en privado, ¿quiénes accesan ese atributo? Solo los métodos de su clase. No lo pueden accesar los métodos de otras clases. Cuando tú tienes un atributo protegido, solo los métodos al que pertenece el atributo y las clases heredadas. Vuelvo a repetir. Cuando tú tienes un atributo protegido, ¿quiénes accesan ese atributo? Solo los métodos al que pertenece el atributo y las clases heredadas. ¿Listo? Y las clases heredadas. Más adelante vamos a ver lo que es las clases heredadas. Más sin embargo, para que no se nos pierda como el hilo, voy a traer un tablerito que es el 282 y la cual nos habla de las famosas clases heredadas. Un atributo protegido solo aplica a los métodos a que pertenece el atributo y a las clases heredadas. Mira que yo estoy hablando de atributos en este momento, pero esa accesibilidad, la accesibilidad, el acceso, digamos, de accesar. El acceso tanto a los atributos y a los métodos
es igual. Me refiero a lo siguiente. Yo ahorita le hablaba del signo más, del signo menos y del signo, ¿cómo es que se llama? Se me escapa el nombre. ¿Cómo es que llama este símbolo? De protegido. Este signo de protegido. Este signo más que es público, este signo que es privado y este signo que es protegido, aplica tanto para los atributos y a los métodos. ¿Qué significa eso? Que si un método o función o comportamiento tiene el signo más, todos los métodos de la clase y las demás clases tienen acceso a ese método. Todos pueden accesar ese método. Los métodos de la misma clase y los métodos de las otras clases. Ahora, si mi método tiene el símbolo menos, o sea, de privado, solo los métodos de su clase. Solo los métodos de su clase. Otros métodos podrán accesar ese método, pero nadie más. Ahora, si yo tengo un método de protegido, solo accesan ese método de protegido los métodos a quien pertenece, al método mismo y a los métodos de las clases heredadas. Se cumple lo mismo. Voy a traer un tablerito que es el 282 y les muestro algo. Abrir el 282. Guardar. Vamos a ver si me aguanta la lupita. Vamos a cambiar de tamaño. Pongámosle que 80. Perfecto. ¿Listo? Vamos a hablar acá de una, sin entrar mucho en detalle, a una relación de herencia. ¿Listo? Miremos lo siguiente. ¿Qué es una clase heredada? Una clase heredada es aquella que se construye a partir de una clase base. ¿Listo? Ejemplo, yo tengo una clase que se llama vehículos. Se llama vehículos, ¿sí? Pero hay vehículos de turismo y hay vehículos de camiones, ¿correcto? Entonces, yo establezco una clase que es abstracta, que es vehículos, con una serie de atributos y con una serie de métodos. Una serie de atributos que aquí están protegidos, el dueño está protegido, las puertas están protegidas y las puertas y el número de ruedas están protegidas. ¿Quién tiene acceso a esta clase? ¿Quién tiene acceso a esta clase? Solamente esta clase. Solamente esta clase y las clases heredadas. A eso era que yo me refería. Cuando tú tienes unos atributos que están protegidos, cuando tú tienes unos atributos que están protegidos, ¿quién tiene acceso a esos atributos protegidos? ¿Sí? Las clases heredadas, que es camión, y la clase heredada, que es turismo, ¿correcto? Mira que aquí tenemos una clase que se llama vehículos, pero esta clase está mal nombrada porque no es vehículo, sino vehículo. Porque las clases se nombran, las clases tienen tres áreas. La primera área lleva el nombre de la clase, la segunda área lleva los atributos y la tercera área lleva el comportamiento, los métodos, ¿ves? El comportamiento o métodos o funciones, ¿correcto? Entonces, si yo tengo este atributo protegido, ¿quién tiene acceso a este atributo? Esta clase que es vehículo, que está mal escrita, y las clases heredadas, que es la clase camión y la clase turismo. Miremos aquí en el PowerPoint que tenemos. Entonces vamos a ver ahorita lo que es las relaciones que hay entre las clases. Cuando tú ves ese plano, ves un poco de flechas, un poco
de líneas continuas, un poco de líneas discontinuas, unas líneas que terminan en rombo donde está relleno de un color negro, o líneas de línea continua con un rombo donde el rombo no tiene nada, está en blanco, está relleno del color blanco. ¿Listo? Entonces eso se llama relaciones entre las clases. Entonces las hay de herencia. Cuando tú hablas de una relación de herencia, vamos a ver. Cuando tú hablas de relaciones de herencia, entonces esas relaciones puede ser, no, cuando tú hablas de relaciones entre clases, esas relaciones puede ser una herencia, puede ser una agregación, puede ser una asociación o puede ser una dependencia, ¿correcto? Cuando tú hablas de relaciones entre clases, es que cuando uno está armando ese cuadro arquitectónico de la casa, a veces es bien, no es tan sencillo, no es tan difícil armarlo, porque uno tiene que tener muy claro el concepto de qué tipo de línea es que está uniendo una clase con la otra, ¿listo? Si es una línea de herencia, si es una línea de agregación, si es una línea de asociación o si es una línea de dependencia. Cuando tú hablas de herencia, de una relación de herencia, hay libros que hablan sobre una relación de generalización o hablan de una línea o hablan de una relación de especialización. Vuelvo a repetir. Lo más común que uno puede encontrar entre dos clases es una relación de herencia. Heredar, 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 heredar atributos, heredar métodos. Es decir, cuando nosotros hablamos de herencia, entonces hablamos de clases heredadas, o sea, esas clases que actúan como padres, tienen unas clases hijas. Esas clases hijas son las famosas clases heredadas, como las hijas de esa clase superior que es el padre. Pero hay algunos libros que hablan de la relación de generalización. Entonces no se preocupen, es la misma relación de herencia. Hay libros que hablan de una relación de una relación entre clases de tipo especialización. No se preocupen, es la misma herencia. Ahora, hay unas relaciones entre clases que se llama agregación. Se llama agregación, ¿sí? Entonces, hay dos tipos de agregación, de composición o de agregación. Hay un tipo de relación que se llama agregación, pero esa tiene dos tipos de agregación, la composición y la agregación en sí. Hay otro tipo de relación entre clases que es asociación y otro tipo de relación entre clases que se llama dependencia. ¿Cuál es la idea? La idea es que yo les presento a usted una serie de clases, muchas clases, muchas clases, muchas clases, muchas clases. Bueno, muchas clases, esas clases. Entonces, ¿cuál es la tarea de ustedes? Yo les digo, bueno, mirando el siguiente problema, el problema dice así, tal y tal cosa. ¿Cómo? Y estas son las clases que nosotros sacamos, las clases candidatas. Es decir, para tú armar el diagrama de clases, hay unas recomendaciones de cómo se arma el diagrama de clase. Entonces, te dicen, por ejemplo, te dan el problema. Entonces, construir un sistema de información para la biblioteca. ¿Correcto? Y le comentan qué es lo que quieren ellos. Entonces, uno lo que hace es buscar todos los sustantivos de todo ese discurso que me cuenta. Buscar los sustantivos de todo ese discurso. Y con esos discursos, yo comienzo a establecer las clases candidatas. Entonces, yo comienzo a establecer
cuál es ese evento, cuáles son los sustantivos, y si no es sustantivo, cuál es un evento. Bueno, más adelante yo les comento. Entonces, a lo que yo me refería acá es que yo quito todo el tipo. Mi diagrama de clase tiene toda esta serie de relaciones. Todo este tipo de relaciones. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo le borro todas estas relaciones. Yo le borro todas estas relaciones. 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 ¿Cuál es el ejercicio de ustedes? Es construir esas relaciones. Si es una relación de generalización, especialización, si es una relación de agregación, si es una relación de dependencia, si es una asociación. Esa es más o menos la idea. ¿Listo? Entonces vamos a ver cada una de ellas. Miremos lo siguiente. Por favor, si tienen que hacerme alguna pregunta, háganmela, por favor, alcen la mano. Por favor, ¿listo? Miremos lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de algo abstracto, normalmente estamos hablando como de la parte conceptual, ¿sí? Cuando yo hablo algo de abstracto es como crear un gabinete, y dentro de ese gabinete pues yo abro un espacio, eso es algo abstracto. Pero cuando yo ya coloco algo dentro de ese espacio, eso ya no me queda abstracto, ya es algo que es tangible, ¿correcto? Entonces, ellos hablan de una clase abstracta, ¿sí? Ellos hablan de una clase abstracta. Esa clase abstracta es como el molde, de donde van a salir una serie de objetos. Yo estoy hablando de una clase abstracta. Esta es una clase abstracta, ¿listo? Y esa clase abstracta, de ahí es que se van a crear muchos objetos. Cuando ustedes vieron el audio, ellos hablaron de una cuenta bancaria, ¿sí? Una cuenta bancaria, eso es una clase abstracta. Pero resulta que ellos también mostraron que había una cuenta para José, había otra cuenta para Jorge y había otra cuenta para Andrés, ¿correcto? Estas tres clases que se originaron, estas tres clases que se crearon de esta clase abstracta, pues tienen los mismos atributos. Tienen los mismos atributos de la clase abstracta, ¿correcto? Pero estos ya no son clase abstracta, ya son objetos, el objeto José, el objeto Juan y el objeto Jorge, ¿correcto? Entonces, ellos ya están instanciados. Cuando a cada uno de esos hijos que me sale de la clase abstracta, yo les coloco un nombre, entonces eso se llama instanciación, ¿sí? Instanciación. La palabra es... Ay, Cortana no la quiero. Ya vete. Esto tampoco lo quiero. Listo. Yo hablo de una instanciación. ¿Listo? Es decir, instanciar es como colocarles el nombre. Es decir, hablemos de una parejita. Vamos a suponer que la clase abstracta es un matrimonio, hombre-mujer. Entonces tienen 2, 3 hijos. Entonces a cada hijo le colocan un nombre. Entonces eso es instanciarlo, colocarle un nombre, como bautizarlo. A eso se refiere. Ahora miremos lo siguiente. Miremos lo siguiente. Una clase abstracta o cualquier otra clase tiene 3 áreas. La primera área tiene el nombre de la clase. El nombre perdón.
Un momento, por favor. Me regalan un momento. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Listo. Sigamos. Entonces, el nombre de la clase pues es singular y la primera letra con que uno coloca el nombre de esa clase es en mayúscula. Y normalmente está relacionada con los atributos. ¿Tiene alguna relación con los atributos o tiene alguna relación con un método? Pero están ligados por algo. Entonces, por ejemplo, cuenta bancaria es la clase, ¿listo? Entonces, de pronto aparece un atributo con el número de la cuenta. Todo está bien relacionado, es decir, tú no puedes colocar nicknames, sí, hablando como de nickname, hablando de esas cosas que no tengan ninguna relación con el asunto. Ejemplo, si yo voy a hablar de una cuenta de ahorro, yo no voy a colocar como el nombre de la clase como nombre persona, es decir, no tiene nada de relación nombre persona con una cuenta bancaria, tiene que estar muy familiarizado, tiene que estar muy relacionado con el asunto. Bueno, la segunda área son los atributos. ¿Sí? Son los atributos. Digamos, son las variables. ¿Sí? Cuando yo hablo de atributo derivado, es un atributo que me está relacionando con una clase heredada. Yo ahorita les enseñaba vehículos y vehículos de turismo y vehículos de no sé qué, otra cosa, ¿correcto? Entonces, resulta que ese atributo derivado es el que me está relacionando con las clases heredadas. Ese atributo que aparece en vehículo, ese es el que me lo está relacionando con las clases heredadas, con las hijas que yo hice. Pero ese atributo no aparece en las hijas. Obvio que no aparece en las hijas. Aparece solamente en la clase del papá, no aparece en la clase del hijo. En la clase del hijo solamente van a aparecer atributos y métodos que son propios de él. Más adelante gráficamente lo vamos a ver, pero es necesario que yo les comente para explicarles lo que es el atributo derivado. ¿Listo? En la tercera área viene lo que es la operación, las operaciones. Normalmente vamos a manejar operaciones y funciones y comportamientos muy sencillos, ¿correcto? Mira, ¿cómo quisiera yo que sacáramos un sistema de información en este curso? Que sacáramos un sistema de información. Yo lo quisiera. ¿Profe? ¿Sí? Se escucha muy cortado. Ah, de madre. Pase a ver si con los audífonos. ¿Y desde hace rato o ahorita? Apenas, profe. ¿Cómo? Cuando comenzó a hablar de las operaciones. Ah, o sea, bueno, ahí ¿mejor o peor? Sí, mejor, profe.
Bueno, listo. Cuando yo entro a la tercera área, cuando yo comienzo a la tercera área, entonces yo voy a colocar las operaciones, o funciones, o comportamiento. Todo es lo mismo, todo es lo mismo, sino que hay autores que hablan de funciones, otros de operaciones y otros de comportamiento. Independiente de la forma en que hable el autor, cuando tú ves paréntesis izquierdo y paréntesis derecho, eso es una función, eso es un comportamiento y ya, pare de contar. Independiente de que aquí aparezca función o que aparezca comportamiento, eso es lo mismo. Bueno, entonces yo les decía, ¿cómo quisiera yo que hiciéramos un sistema de información? Es decir, quisiéramos el modelado, hiciéramos la implantación, hiciéramos código. Pero si yo me voy por ese lado, que no me lo están pidiendo, no me lo están pidiendo. A mí solamente me piden en el contenido del modelado, no me piden más. Pero yo quería hacer eso y analizando la cuestión con un amigo, él me decía, pero ellos ya saben bases de datos. Entonces él me hizo caer en cuenta de esa situación. Yo dije, no, ellos no ven administración de bases de datos. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que seguir en el modelado, porque el plan de estudio, ¿a dónde los va llevando a ustedes? El plan de estudio lo está llevando en que tiene que dársele una teoría antes de entrar a bases de datos. Por eso es que yo a ustedes de ahora en adelante, y es la única vez que yo les voy a mencionar de pronto, espero que sea la única vez, yo no les voy a mencionar que esto es una tabla, porque eso le compete al profesor de bases de datos. Para nosotros, esto es una clase simplemente. Y esto es un objeto, y este es un objeto, y este es un objeto. Queda vetado para mí hablar de bases de datos y hablar de tablas. ¿Qué significa? Que mi proyecto que yo tenía de entregar un proyecto en programación se me pierde. ¿Por qué? Porque yo lo estoy forzando a que hagan algo de que pues bases de datos no han visto, ¿correcto? No han visto modelo entidad-relación, entonces simplemente vamos a hacer modelado. Por eso ese rollo es tan importante que nosotros lo practiquemos y lo practiquemos. Solamente vamos a ver modelado y vamos a ver clases y vamos a ver objetos y ya pare de contar. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Preguntas, por favor? No, profe. Bueno, listo. Vamos con el segundo tablerito. Vamos con el segundo tablerito. Uy, muchachos, ya son las 9:02. No, qué horror. Listo. Vamos a meterle aquí un poquito de zoom y ya. Y vamos a decirle que esto nos lo dejen en 80. ¿Listo? Entonces, ahí no alcanzo a ver unas cositas. Significa que esto no me sirvió. Que esto no lo guardo y que esto lo pego. ¡Ay, no, Dios mío, Señor! Que me tengo que es abrir este. No guardar este. Y le aplico la lupa. Listo, quieto acá. Y vamos a cambiar el tamaño a ver si nos lo deja ver. Mejor. 70, digámosle que 70. Listo. Ahí está mejor. Perfecto. Vamos a ver un ejemplo de lo que es la clase. ¿Listo? Entonces, Benavides está por ahí. Sí, profe. Benavides. Listo. ¿Qué error encuentra usted en esta clase? El nombre, que es... El nombre. Sí, el nombre. Sí, ¿qué es qué? Pues, ¿qué decir nomás avión?
Es correcto, no tiene que ser singular. Aviones, listo. Ese es el único error que tiene. Entonces después vienen los atributos, el modelo del avión, la cantidad de motores, la velocidad de crucero y la carga útil. Ah, miremos qué es atributo. Cuando yo hablo de atributo, yo estoy hablando de una propiedad. Es decir, atributo es igual a una propiedad, a una cualidad. A eso se refiere, ¿correcto? Porque uno trata a veces de como enredarse de lo que es un atributo. No, son las propiedades, las cualidades. Si nosotros hablamos por ejemplo, del acero, digamos que es rígido, pero también es maleable, eh, que tiene un color mate, son las características de ese objeto que nosotros estamos hablando. Si nosotros estamos hablando de una persona, pues no vamos a hablar de sus características físicas, nosotros estamos hablando como ingenieros de sistema. Tenemos que hablar de atributos, de algo que nosotros podamos llevar a una base de datos. Entonces nosotros tenemos que hablar es de nombres, de apellidos, de pronto del cargo, de algo totalmente relevante. Y nos decían en el audio, y es bueno que nos recordemos, que nosotros no podemos colocar esta clase muy plana, ¿sí? ¿A qué se refiere una clase plana? Angelita, ¿a qué se refiere una clase plana? Angelita, Ángela, Ángela, uy, se nos fue. ¿Quién me quiere decir qué es una clase plana? ¿Alguien que se acuerde del audio? Que él decía que era una clase plana. Entonces, la clase plana es que le colocamos aquí muchos atributos, ¿cierto? Muchísimos atributos y no le colocamos métodos o funciones o parámetros, ¿listo? Entonces, esos atributos pues no son en número muy grande, sino un número que realmente los atributos que necesitemos nosotros, ¿correcto? Y si lo llenamos mucho, entonces volvemos a una clase muy plana. Aquí entonces tenemos como atributos modelo del avión, cantidad de motores, velocidad de crucero y carga útil. Y las funciones, ese avión, ¿qué puede hacer? Puede acelerar, puede elevarse, puede girar, puede descender y puede desacelerar. Porque mira que a veces uno formando esas funciones y esas operaciones, mira que a veces como que se complica uno un poco. Pero hay unas que son unas operaciones, unas funciones que son casi que muy normales, que es, por ejemplo, el famoso CRUD, es crear la clase, escribir la clase y borrar la clase y modificar la clase. Esas normalmente son operaciones que, que no fallan y que uno tiene que a veces colocarlas ahí. Nosotros vamos a hacer ejemplos muy sencillitos. La idea es que les quede a usted muy claro el modelado. Pues eso de claridad es como, no es tan absurdo, pero sí, la idea es que tengan la idea muy bien como muy bien plantada, esa parte filosófica del modelado, porque solamente van a adquirir esa experticia pues cuando ya comiencen a desarrollar. Yo creo que la cogen bien cuando estén con bases de datos o todavía en arquitectura no. En arquitectura todavía sigue la parte teórica y reafirmando cosas, pero en arquitectura de pronto sí los van a poner a programar. Yo creo que sí, porque en este momento están viendo o C# o están viendo Java, y yo les estoy dando un poquito de modelamiento, entonces ya ahí poquito a poco van afirmando, de tal manera que cuando lleguen a bases de datos con la parte de arquitectura lleguen volando. Bueno, miremos el siguiente tablerito. ¿Preguntas? No hay preguntas porque no me han preguntado estos jóvenes. 2.
2, no guardar. Nosotros veíamos aquí en la presentación de PowerPoint que yo les mando los tableritos y les mando la presentación y les mando el audio de la clase. Entonces veíamos una relación, veíamos una relación, unas relaciones. Entonces vamos a ver la de asociación. ¿Listo? Que es la más, control Z. Vamos a ver la de asociación. ¿Listo? Vamos a ver por qué dos clases tienen una relación de asociación y cuál es la línea que representa una relación de asociación entre dos clases. Listo. Exacto. Aquí tenemos una clase que es empresa y tenemos una clase que es empleado. Una clase que es empresa y una clase que es empleado. Aquí lo que nos está diciendo, mira, si ustedes ven este asterisco es de bases de datos, ¿correcto? Y ustedes no han visto bases de datos. Entonces yo no me voy a meter por ese lado. Simplemente, estos son dos clases. Simplemente para ustedes son dos clases. ¿Listo? Donde una empresa emplea a un empleado, donde una empresa emplea un empleado y donde un empleado trabaja para una empresa. ¿Correcto? Entonces, esta clase tiene su nombre, tiene sus atributos y tiene sus métodos. Y esta clase empleado tiene su nombre, tiene sus atributos y tiene sus métodos, sus funciones, su comportamiento. Esta relación de asociación es una línea continua, mira. No se les vaya a olvidar. ¿Cómo yo muestro una relación de asociación entre dos clases? Yo decía, yo les voy a borrar todas estas relaciones y ustedes tienen que hacerla. Entonces, una relación de asociación es una línea sencilla, sencillita. Es de asociación. ¿Por qué tengo asociado estas dos clases? Estas dos clases yo las asocio porque de pronto yo necesite un atributo de acá o la empresa necesite un atributo de acá. O yo necesite un método de acá o yo necesite un método de acá. Pero nos une es algo en común, algo interés, algún interés que tengamos los dos. ¿Sí? Algún interés, son los amigos transaccionales. Pero resulta que esto deja de ser una relación de asociación, esto deja de ser una relación de asociación cuando esta clase de pronto, a partir de esta clase, yo construyo este objeto. Vuelvo a repetir. Esto deja de hacer asociación si yo a partir de esta clase, yo creo otra clase. Puede ser una heredada. ¿Listo? O la otra es cuando mi relación no es de asociación, sino que puede ser de agregación fuerte o una asociación débil. Entonces, ahí el asunto ya cambia. Pero entonces no me quiero meter al asunto que eso ya cambia. Simplemente si este objeto, si esta clase desaparece, la clase empleado continúa común y corriente. No hay ningún problema. Y si esta clase desaparece, no hay ningún problema. La empresa sigue. Esa es una relación de asociación. Simplemente los vincula alguna cosa de interés, algún atributo o algún método. Y ya paré de contar la famosa relación de asociación. ¿Y cómo se representa? Se presenta con una línea continua. ¿Preguntas, compañeritos? ¿Preguntas? No tenemos preguntas, ¿cierto, Ángel? Ni Benavides, ni Carlos. Carlos Caldón. ¿Caldón? ¿Caldón? Sí, profe.
¿No hay ninguna pregunta? No, profe. Bueno, listo. Vamos a tomar lista y dejamos ahí y continuamos el jueves con las relaciones. ¿Listo? Perfecto. Entonces, tomemos la primera lista, la primera llamada a clase del segundo corte. Ya estamos en el segundo corte, ¿no, muchachos? Listo. La estrategia va a ser lo mismo. Exposiciones. Ahora, pues, ahorita hay más calificaciones porque va a haber ejercicios, pero los ejercicios, pues, entre todos lo hacemos y hablamos y todo el asunto, ¿sí? No va a haber un ejercicio de individual o un ejercicio, de pronto por grupo, pero entre todos lo hacemos, ¿listo? La idea es no desanimarnos ni nada. Es decir, no nos preocupemos por la nota, eso es lo de menos. Eso, otros 5, otro 5, otro 4, eso no nos va a afectar para nada. Lo que yo quiero es que nos concentremos y nos quede muchas cositas buenas para de aquí para adelante de la carrera. Listo. Rojas Daniel. Rojas Daniel. Profe, hace ratico estaba, me dijo que le dijera que se le veía en internet. Diego Fernando Portilla. Presente. Wilmer Inchima Miranda. Presente, profe. Eso, Wilmer, está el internet volando. Julián Cifuentes. Julián. Angelita, ¿qué sabes de Julián? Arboleda Ángela. Arboleda Ángela. Por favor, contéstame. Arboleda Ángela, yo por ahí la vi y habló incluso conmigo. Sí, profe, creo que tienen problemas con el internet también. Carlos Caldón. Presente, profe. Ellos son muy juiciosos, Carlos. Todos son juiciosos, ellos también son juiciosos. Edwin Andrés Benavides. Presente, profe. Tiene nombre de familia importante. Todos somos importantes, pero tú te ves ahí más importante. Diego Andrés Erazo. Diego Andrés Erazo, por favor, contéstame. Sí, no lo he visto por ningún lado. Dorado Perafán Jason. Presente, profe. Eso, bien, chévere. Me encanta cuando me contestan, sabes que me da mucha alegría. Palabra que sí, muy chévere, me gusta eso. Me da mucha tristeza cuando no tengo que colocar, no. Bueno, muchachos, entonces, esa es la idea. Seguimos con modelamiento, seguimos con RUT, ¿listo? A veces es como que se enreda uno y a veces armar esos diagramas pero no, eso es práctica y no hay problema. Ya nos aprendimos la primera rayita que une dos clases, la de asociación. Nos une por cualquier atributo o cualquier método que necesitemos y ya pare de contar. Y ya se acabó. Después seguimos con herencia, congregación, de casos de uso. No, eso tenemos material hasta para el otro semestre. Muchachos, espero que pasen una muy buena noche. Me alegra haber compartido con ustedes un rato de esta noche. Que descansen Jason, Diego, Edwin, Carlos Caldón, Wilmer, Edgar. Viciosos, felices, que pasen buena noche. Yo les mando la Vale, profe, presentación. gracias. Les mando Pues, los profe, tableros. igualmente usted. Ok, igualmente. Viciosos. Chao, chao. Usted que descanse. Hasta luego, Bueno, profe. gracias. Hasta luego. Que descansen. ¿Listo? ¿Listo? ¿Aló? Aló, mi profesor, por favor. Ay, tan linda mi bebé. Tan linda. Qué bueno.